Es decir, se empieza ahora al revés, a desestimar el valor del producto cultural, porque lo que importa es el aspecto simplemente del conocimiento que se puede recuperar acerca de ese bien, ¿no? Se hace difícil hacer concordar en las convenciones internacionales los conceptos jurídicos con los antropológicos, por ejemplo. Esa es otra cuestión, de que los conceptos jurídicos se quedan como retrasados con respecto de los cambios socioculturales y sociopolíticos tan acelerados que se están dando. Incluso los cambios científico-técnicos que nos están motivando a generar nuevas categorías, formas de conceptualización, y los elementos jurídicos con los que contamos son insuficientes para proteger las nuevas manifestaciones. Incluso por el hecho de que esta conceptualización a la que se ha querido apegar la UNESCO, que es la antropológica desde Claude Lévi-Strauss hizo aquella importante crítica a la UNESCO, la UNESCO se acerca más a los antropólogos, asume el concepto antropológico de cultura, pero de todas maneras la antropología tiene una manera de acercarse distinta al objeto cultural, que lo que hace, por ejemplo, se hace desde la perspectiva jurídica, que es una perspectiva normativa, nomotécnica, y la antropológica es hermenéutica y descriptiva en cierto sentido también. Entonces esto plantea problemas. No es fácil, por ejemplo, para quienes trabajan en el ámbito de la antropología jurídica, encontrar esas maneras epistemológicas, digamos, de hacer concordar esas dos lógicas distintas. La actividad, este es otro aspecto, de ciertas ONG supuestamente ambientalistas en el acopio y aprovechamiento de la información sobre el patrimonio inmaterial con fines lucrativos, se convierte en algo incesante. Empiezan a actuar una serie de organismos que quieren hacer ya los inventarios, quieren echar a andar políticas de salvaguarda al margen de los procedimientos nacionales establecidos. En fin, la Convención del 2003 no se aplica en donde más se necesita. Esto sería otro problema. Fíjense en dónde se están haciendo, qué tipo de declaratorias y de proclamaciones se están haciendo. Esas que tienen que ver con el turismo principalmente, pero hay otras expresiones muy importantes a las que no se están tomando en cuenta. ¿Y quiénes deciden eso? Bueno, pues instancias como la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología, es decir, perdón, tendría que decirlo, salió, sí, son instancias del propio gobierno desde donde sale la iniciativa, desde donde se jerarquiza qué tiene prioridad para salir. El hecho mismo de que no se haya comenzado, por ejemplo, por asegurar el carácter patrimonial a nivel de las localidades del país, sino que se haya comenzado por listas representativas. A ver, ¿por qué se comenzó por las listas representativas? Es una decisión política que viene de las cúpulas. Entonces, esta convención no se aplica, por ejemplo, donde más se necesita, decía, como por ejemplo, estamos pensando, hay ámbitos en donde hay un patrimonio en riesgo. Estamos viendo en Pica y Potan, por ejemplo, con los yaquis, la profusa, la riquísima mitología del pueblo yaqui, que se está viendo en la situación de perder sus tierras, su agua y sus tierras en este momento, y es una situación verdaderamente, extremadamente grave. Estamos viendo el caso de los caracoles zapatistas en esta región. Para nada. ¿Cuándo se va a aplicar algo similar en relación con los pueblos, por ejemplo, que habitan en la región de las Cañadas y la selva lacandona? Estamos viendo, digamos que varios ejemplos, varias localidades que son de suma importancia en relación con un patrimonio que podemos considerar en riesgo y no se está aplicando. La propiedad, este es otro aspecto de la protección de la propiedad intelectual, puede verse gravemente limitada por el formato que prevalece, en el que no se reconoce la propiedad colectiva y se imponen los esquemas de aprovechamiento de recursos naturales y culturales basados en un intercambio desigual que se sustenta en diferencias estructurales entre el sector transnacional y las comunidades, como sucede con los conocimientos tradicionales y las propiedades de plantas. Por ejemplo, el conocimiento de los principios activos de plantas, pero no solamente eso, sino los esquemas cognitivos que aplican los curanderos y que se aplica a través de la medicina tradicional, y que mucho de esto ya se ha perdido. En este momento hay una discusión muy importante, por ejemplo, que se ha dado en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y México ha llevado la delantera con una definición de patrimonio
inmaterial de conocimientos tradicionales con el cual se han solidarizado países del sur frente a países de los países hegemónicos, ¿no? Con cuestiones tan de detalle como, por ejemplo, la diferencia entre el hecho de que se debe de reconocer procesos en la definición de este patrimonio y no solamente productos como quieren los países del primer mundo. En ese detalle hay una implicación enorme de cuestiones, ¿no? El hecho de que la posibilidad de que la mejor protección es la libre difusión tiene que ver con esto. Está el hecho de que la posibilidad de que la mejor protección es la libre difusión de los conocimientos, según algunos, pero el problema es que se ve esto desvirtuado por el predominio de un régimen de propiedad que favorece el monopolio de corporaciones transnacionales. Es decir, están por un lado quienes dicen hay que abogar por la más amplia difusión, intercambio de los bienes culturales y los conocimientos tradicionales, y quienes dicen hay que protegerlos. Y hay que protegerlos sobre la base de la propiedad intelectual. Incluso la secrecía, ¿no? Esa es una discusión a la que hay que entrar. Y el riesgo que hay, pues, una forma de extractivismo cultural basado en la realización de inventarios a ultranza por encima de las condiciones específicas en cada país y región, que era lo que mencionaba hace rato. Pues quiero, en síntesis, comentar de que hay también una falta de postura crítica con respecto de la UNESCO muchas veces, ¿no? Con respecto a cuestiones como, por ejemplo, a un concepto clasificatorio todavía en un sentido muy positivista, podríamos decir así, de los inventarios. Hay que discutir más el tema de la conveniencia de los inventarios. Los inventarios es una manera de obtener una información que se clasifica, pero esto siempre tiene que hacerse en función de una política. ¿Cuál va a ser la política? ¿Cuál es el fin y el objetivo de realización de los inventarios? La UNESCO lo ha planteado como un paso que todos los países tienen que hacer, pero no se ha planteado cuál va a ser la finalidad en los niveles más concretos y más particulares, locales, digamos, más bien. Un manejo a veces, un imperativo de visibilidad. No está mal la visibilidad, pero hay una visibilidad que parece ya dirigida expresamente en función de los mercados, y aquí habría que poderlo distinguir. Su contradictorio principio de representatividad, esta idea de que hay bienes que son representativos unos más que otros. Esto es difícil plantearlo en un ámbito de diversidad cultural, que unos bienes son más representativos que otros, donde son distintas las culturas. Su parcial desestimación de los bienes de carácter nacional. Fue uno de los problemas que tenía la convocatoria, digo, la propuesta de la comida tradicional mexicana, ¿no? Porque era una propuesta nacional y entonces se presentó a la michoacana porque no se podía presentar a la nacional, pero la michoacana al mismo tiempo era la emblemática de la nacional cuando no podía hacerlo. Está en una total contradicción. Su concepción escindida a favor ahora del patrimonio cultural y material con respecto de la cultura material que señalé antes, la falta de protección jurídica, ¿no?, del patrimonio inmaterial en la Convención del 2003. El talón de Aquiles de la Convención del 2003 es la falta de reconocimiento de la propiedad colectiva de los pueblos y comunidades y el asumirlo en esa convención. Se lo deja a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que sigue los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio ante todo. Su manera de proceder por los gobiernos, como si fueran los únicos interlocutores válidos reconocidos en un escenario que ya es global. Perdón, es una parte que decía en síntesis. Sí, es decir, hay nuevos actores sociales en un contexto global, pero se sigue reconociendo a los representantes de los gobiernos dentro del formato de la representación internacional del siglo XX y no la del siglo XXI. La falta, podríamos decir, la insistencia en reproducir instancias de mediación que generan una distancia creciente con respecto de los creadores y los portadores, dando en cambio preferencia a las ONGs de incierta procedencia como los interlocutores válidos de las instancias recién creadas, como es el Comité Intergubernamental de la Convención de 2003. Es decir, se pugnaba, algunos representantes de las reuniones de UNESCO pugnaban porque hubiera una representación directa de los creadores y portadores ante las instancias como el Comité Intergubernamental.